Hola. En tiempos como los que estamos viviendo hoy día, en tiempos de dificultad, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de dudas respecto al futuro, empieza a surgir en nosotros y en muchos la pregunta es: ¿dónde está Dios en esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con Dios? Incluso vamos a empezar a escuchar de muchas personas que surgen creyendo tener la respuesta de lo que está sucediendo. De alguna manera, ciertos iluminados van a ser capaces de decirnos por qué está pasando lo que pasa y qué es lo que Dios tiene como propósito detrás de esto. Creo que detrás de esta pregunta de ¿dónde está Dios en todo esto? Está una actitud bastante común en todos nosotros. La actitud de creer que yo sé mejor que Él lo que debió haber sucedido o lo que Dios debió haber hecho. Creo que de alguna manera detrás de esta pregunta puede estar la actitud de creer que Dios se equivocó o que esto se le salió de las manos, se le escapó, no está bajo su soberano control y que de alguna manera lo que está sucediendo no lo puede evitar, porque aunque es Dios, no es capaz de controlar todo lo que sucede en este mundo. Esta actitud de cuestionar a Dios es muy natural en cada uno de nosotros. Y creo que hay un pasaje que nos refleja mucho esta idea, que nos muestra mucho, y pensaba en este pasaje, que lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Es donde se nos narra la muerte de Lázaro. Y cómo Dios, Jesús, va allá y le resucita. La actitud la vemos en Marta, que al llegar Jesús al lugar donde está muerto Lázaro, incluso ya lleva varios días en la tumba, Marta se acerca y recibe a Jesús. En el versículo 20 del capítulo 11 dice lo siguiente: cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. De alguna manera, creo que Marta está reflejando esta actitud que todos nosotros tenemos. Le está diciendo a Jesús: si hubieses estado aquí, esto no habría pasado. Pero al decirle esto, creo que lo que está diciendo es que si hubieses estado aquí, si hubieses actuado de una manera distinta, si hubieses estado en esta situación controlando todo, no habríamos terminado en este desenlace con mi hermano muerto. Otra forma de decirlo es decirle a Jesús: te equivocaste. Si yo estuviera en tu lugar, si yo fuera Dios, yo lo habría hecho distinto. Ahora, esto es sorprendente en este pasaje, porque en el contexto de este pasaje nos muestra cuál es la actitud de Jesús frente a esto. Se nos cuenta, y comienza el capítulo 11, con Jesús estando muy lejos de la ciudad de Betania, donde vivía Lázaro con sus hermanas. Y estando allá, él se entera varios días antes de que Lázaro está enfermo. Vienen a él y le cuentan. Y Jesús, sabiendo que está enfermo, le dice a los discípulos que están con él, que están participando de su ministerio en esta ciudad lejos de Betania, les dice: cuando oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. De alguna manera, esto que le está mostrando Jesús a los discípulos nos hace entrever que en realidad lo que va a suceder no está fuera del control de Dios. Siempre hay un propósito en todo lo que Dios hace. Siempre hay un propósito en todo lo que Dios permite. Y siempre ese propósito máximo, superior, es su gloria.
Esto no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Lo sorprendente de esto es que Jesús se queda 2 días más en este pueblo antes de decidir caminar hacia Betania. Luego de 2 días recién le dice a los discípulos, ahora vamos, cuando ya sabe que Lázaro ha muerto. Ahora vamos a Betania. Y es en ese contexto en que unos días después, cuando llega ya a Betania, Marta sale al encuentro y le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El desenlace de esta historia es que Jesús le responde a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Por supuesto, Marta responde afirmativamente, sí, creo en esto. María también sale a Jesús, al encuentro de Jesús, con una actitud similar, pero también pone su confianza en Jesús. Verso 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Finalmente, conmovido Jesús frente a tanto dolor, tanto sufrimiento y especialmente frente a la consecuencia que tiene para nosotros el habernos alejado de Dios, la muerte, va a la tumba y pide que quiten la piedra y le dicen, pero ya lleva varios días allí. Y aún así Jesús dice, quiten la piedra. Finalmente, Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levanta de entre los muertos y resucita. Algunos creyeron en él, otros definitivamente no. Algunos fueron fortalecidos en la fe, como María, Marta y probablemente Lázaro. Los discípulos fueron fortalecidos y pudieron ver que Jesús realmente era alguien digno de confianza. Pudieron ver la gloria de Dios en esto. Otros se negaron a creer en esto. Y aunque estuvieron ahí viendo exactamente todo lo que había ocurrido, se negaron a creer. Y no solo eso, sino que con mayor fuerza decidieron que había que eliminar a Jesús. Los líderes religiosos decidieron que había que quitarle la vida a Jesús, y no solo a Jesús, sino también a Lázaro, que ahora se transformaba en un testimonio vivo del poder de Jesús. Esta historia nos vuelve a confrontar con esta actitud muy natural en nosotros. Si hubieras estado aquí. Hoy día estamos empezando a sufrir las consecuencias de este virus en nuestro país. Estamos viendo las consecuencias de este virus que ya está dejando otros países y el desastre que ha dejado en aquellos lugares de muerte, de pobreza, de caos. Nosotros no hemos visto todavía esto en nuestro país. Todas las advertencias nos dicen que hacia allá vamos. Estamos rogando a Dios que no sea tan grave la situación. Pero empieza a surgir en nosotros, y podría empezar a surgir en nosotros esta pregunta, ¿dónde está Dios en esto? Esta pregunta que muestra que detrás de la pregunta está la actitud o la intención de creer que yo pienso que Dios se está equivocando en esto, que si yo fuera Dios habría actuado de forma distinta. Algo que este pasaje nos muestra es que no importa lo que esté sucediendo, detrás de todo siempre está un objetivo máximo en Dios, que es mostrar su gloria. Mostrar su gloria para fortalecer a quienes creen en Él. Que nunca las cosas ocurren sin sentido, que nunca las cosas están fuera de sus propósitos. Por lo tanto, para nosotros, como creyentes, el desafío en este tiempo será poner nuestra confianza en Él. Saber que Él sí tiene un plan detrás de todo lo que ocurre. Y que aunque quizás no lo entendamos y creamos que las cosas habrían sido distintas si Él hubiese estado aquí,
aún así somos llamados a poner nuestra fe en Él. Nuestra oración en este tiempo debería ser que Dios muestre su gloria, para que llame a la fe a aquellos que no creen en Él, y para que aquellos que sí hemos puesto nuestra confianza en Él, seamos fortalecidos al ver su gloria con mucha claridad. Tenemos un Dios que lo controla todo. Un Dios que es un Dios soberano, que no se le escapa nada de su perfecto control, que ha determinado cómo será el fin de la historia de la humanidad. Especialmente ha determinado cómo será el fin glorioso de aquellos que han puesto su confianza en Jesús. El fin de la historia ya está escrito por Dios, para ti y para mí que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. El fin de esta historia es una historia gloriosa, llena de gozo, junto a Él por la eternidad. Por lo tanto, estos sucesos que vamos a enfrentar en la vida nunca deberían dejar o alejarnos de esta mirada que debemos tener en el fin final, en el plan perfecto que Dios tiene. No dejemos que estas dudas vengan a nosotros, y no dejemos que estas dudas nos lleven a cuestionar a Dios en lo que Él hace. Al contrario, busquemos que nuestra fe sea fortalecida y que nuestra oración sea que Dios haga que podamos ver con claridad su gloria, aún de estas situaciones difíciles. Pasajes como estos nos vuelven a recordar que ni siquiera la muerte es un tema que Dios no pueda enfrentar ni vencer. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Todo lo que ocurre está ocurriendo para la gloria de Dios. ¿Crees esto? Que Dios te bendiga. Un abrazo para cada uno.